bueno es el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un hermoso privilegio estar acá, pues delante del pueblo del Señor, ¿verdad? Aunque sea a través de las redes sociales. Vamos a esta mañana a tener una enseñanza que la vamos a compartir en dos partes, ¿verdad? Hoy la primera y, si Dios nos permite, el próximo domingo la segunda parte. Así que, por favor, abra su Biblia, búsquela. Yo siempre le recomiendo que no la esconda mucho, ¿verdad? Déjela a la vista, porque la vamos a utilizar en esta hermosa mañana. Y por favor, llame a todos los miembros de la familia. Vamos a estar meditando en un mensaje bien bonito, es decir, el mensaje lo hemos titulado Seguros en quién hemos creído, seguros en quién hemos creído, seguros de que somos cristianos, de que por qué somos cristianos, quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en esa enseñanza. Para ello quiero que se vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Como le digo, va a ser en dos partes esta enseñanza. Espero que pues usted la note, ¿verdad? Haga sus apuntes, saque su cuaderno, se documente, porque esto es bien importante. Una de las características por las cuales tenemos la Biblia es porque pasó por una especie de requisitos, de medidas, ¿verdad? El canon en el Nuevo Testamento, pues, pasó por rigurosos procesos para poderse, pues, definir, ¿verdad? Los 27, los libros nuevos, todos los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 27 más o menos. Así que vas conmigo al Evangelio según San Lucas. Vamos a meditar en esta hermosa mañana en el capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 33. Seguros en quién hemos creído. En dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte que nos habla acerca de, pues, de dónde aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Situaciones en las cuales muchas veces nosotros, pues solo por la fe, ¿verdad? Oímos el mensaje, el Espíritu Santo nos tocó y nos convertimos a Cristo, pero esto tiene su trasfondo histórico, tiene su esencia, ¿verdad? Que debemos de, pues, conocer para más seguridad en nuestra vida. San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así la Escritura, San Lucas 1, 26 al 33, léalo, le va a servir. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando él en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, es decir, te saludo, ¿verdad? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien. Quiero que pues me ponga atención y esté atento, porque esto es muy importante. Vamos a hablar, hermanos, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de aquel que le pusieron por nombre Jesús, ¿verdad? Los cristianos nos llamamos seguidores, o sea, nos llamamos así, los cristianos nos llamamos así, nos hemos identificado o nos han puesto digamos, el mote, ¿verdad? De cristianos, porque, hermanos, somos seguidores de Jesucristo. Y así se les puso, hermano, cuando la iglesia se levantó allá en el primer siglo. Váyase conmigo sin perder Lucas, porque vamos a volver al libro de los Hechos. Quiero enseñarle de dónde viene el por qué nos llamamos cristianos. Hechos capítulo 11, vamos a leer el versículo 26. Hechos 11, 26, vamos a leerlo. Y vamos a ver de dónde viene la palabra cristiano, que por qué nos llamamos cristianos. Acuérdese que nosotros, pues nos dicen evangélicos, nos dicen aleluya,
nos dicen los protestantes, que no nos han dicho. Pero realmente como debemos de llamarnos es cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Hechos capítulo 11, versículo 26 nos dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, es decir, seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo y por eso nos llamamos o nos llaman desde un principio cristianos. No es aleluya, no es los evangélicos, no es otra cosa. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Así de que hoy volvamos a nuestro texto, a Lucas. Ahora bien, ¿por qué nos llamamos cristianos, hermano y hermana? Bueno, porque Cristo es nuestro Salvador. Cristo, hermano, es nuestra esperanza de salvación. Cristo es quien nos ha ofrecido la salvación y la vida eterna. Cristo es el Señor de nuestra vida, por lo menos debería de ser el Señor de nuestra vida. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro amigo. Cristo es todo para un creyente. Y si usted es creyente, y si usted es un hijo de Dios, si usted cree en Jesucristo, ya le recibió como su Salvador personal, y la Biblia, hermano, es el texto sagrado, su texto sagrado y mi texto sagrado, y la norma de vida para usted y para mí, este mensaje, hermano, esta enseñanza, le va a ayudar a usted, como me ha ayudado a mí, a poder tener tranquilidad y conocer a cabalidad quién es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana pues quiero que entremos en la dimensión de esa palabra y le ponga atención porque Jesucristo, hermanos y hermanas, es nuestro papá, es nuestro Salvador, es nuestro Dios, es a quien adoramos, es a quien exaltamos, es por quien pasamos todos los días que hay culto, metidos en el templo y adorando su nombre. En primer lugar, quiero decirle, hermano, Jesucristo desciende del linaje de David, de la promesa hecha a Abraham, de que de su descendencia iba a poblar toda la tierra y que en su nombre serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Pero también, hermano, Jesucristo aparece de la descendencia del linaje de David, es decir, como una promesa que se le hizo a David de que de sus lomos iban a ser el rey de Israel, el Cristo, el Mesías, el que iba a dar libertad al pueblo judío, el que iba a ser el heredero al trono, ¿verdad? Que se iba a sentar, iba a reinar para siempre sobre la casa de David, sobre el trono de Israel. Y en este pasaje que acabamos de leer, usted puede verlo conmigo, la salutación o el anuncio que le hacen a María del nacimiento del Cristo o de Jesús, dice el versículo, capítulo 1 de Lucas, versículo 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Primeramente, María fue la mujer escogida por Dios para traer al Mesías, para traer, hermano, al Salvador del mundo, al Mesías prometido para el pueblo de Israel. Y le dice, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este nombre, hermano, viene desde que se le anuncia a María cómo se iba a llamar el niño. Se iba a llamar Jesús. La traducción que nosotros tenemos es una traducción latinizada. Y la palabra original es Yeshua, o el Mesías, o como lo puede llamar el hebreo, que no conozco, o sea, no sé hebreo, pero como se le puede llamar al hebreo, en hebreo Yeshua, o el griego Yeshua, o en el caso de Josué, ¿verdad? Que allá estaba en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir, hermano, Jehová es salvación, o Jehová salva. Entonces la palabra Jesús, traducida a nuestro latinizado idioma, quiere decir Jehová es salvación. Entonces ese nombre fue puesto por Dios desde el principio porque sería el nombre con el cual se identificaría con la humanidad. Él es el Salvador, eso quiere decir, Jehová es el Salvador. Ahora bien, ¿cuál es el milagro? Dice, mire el versículo 31, dice, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32, porque éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok. Dios, hermano, estaba cumpliéndole a David la promesa de un rey sobre su trono.
Porque recordemos que desde que los deportaron a Babilonia, los israelitas, y pasaron 70 años de cautiverio, pues el linaje, pues no es que se perdió, el linaje se mantuvo, pero no con la realeza, porque después de la deportación a Babilonia, pusieron un rey idumeo sobre ellos que pues no era de la línea de David. Pero en este caso, usted se da cuenta cuando Herodes se entera de que iban a ser el rey de los judíos por los 3 sabios que llegaron a buscarlo, él quiso matarlo porque dijo, este me va a quitar el huesito del rey. Cuando Jesucristo se presenta donde Pilato y le dice, mira, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dice, tú lo dices. Yo para eso nací, para ser rey, le dice. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Jesucristo no está reinando en la tierra. Por el rechazo, por un montón de situaciones que se presentaron cuando él llega a su pueblo y les dice, miren, yo soy el rey de los judíos, es decir, yo soy el Mesías, yo soy el Dios de Israel que ustedes esperaban. Yo soy el Hijo de Dios, hasta piedras le iban a tirar. Sin embargo, ¿por qué es que no le recibieron como rey? Es porque sucedió algo que es insólito, algo que es, pues, un milagro. Mire lo que le dice el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, Jesucristo iba a reinar sobre la casa de Israel eternamente y para siempre. Pero ¿cuál fue el problema? Véalo en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese es el problema. Allí comenzó la situación difícil. Primero porque María, hermanos, salió embarazada antes de juntarse con José. Y entonces hubo ahí una bullita entre todos los vecinos, como lo hay en toda la comunidad, ¿verdad? Cuando la muchacha sale embarazada y no saben de quién es, ¿verdad? Entonces, esta María le puso los cuernos a José y el pobre José se va a hacer cargo, pero no sabían que era un milagro el que estaba sucediendo en el vientre de María. Sin conocer varón, sin tener un contacto sexual con José, María concibió el Hijo de Dios. Y ese es el milagro. Y cuando Cristo, y por supuesto en la comunidad todo se dio cuenta de que María se casó, José se casó con María a la carrera y se juntaron y como a los 3 meses nació el niño. O sea, este le puso los cuernos, dijeron. Sin embargo, hermanos, no es así como nosotros, o como la gente pensó en su momento, ¿verdad? María estaba obedeciendo una orden divina. Y eso es lo que nosotros debemos de comenzar. Primero, Jesucristo es el heredero legítimo al trono de Israel, porque es hijo de David. Yo quiero que lea conmigo, allí rapidito, Isaías 9:7. Isaías, no pierda Lucas, porque vamos a volver. Isaías 9:7. El profeta Isaías, hermanos, 8 siglos antes de que apareciera Jesucristo, dijo esta palabra, mire, profética, que nos quedó plasmada en el Antiguo Testamento. Isaías 9:7. Y yo quiero que usted le ponga atención. Fíjese cómo dice, desde el versículo 1, mire lo que dice, nacimiento del reinado del Mesías. Nacimiento y reinado del Mesías. Dice, pero vámonos al versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ok? La profecía que se dio en Isaías, hermano, se cumple en el Evangelio según San Lucas cuando nace Jesucristo, cuando se le anuncia a María. Entonces quiere decir en primer lugar que Jesucristo es el heredero legítimo al trono de David. Lo crea o no lo crea. Lo crea o no lo crea. Jesucristo es el heredero legítimo al trono de David. Pastor, ¿y por qué lo dice eso? Bueno, fíjese que hay una nota curiosa en los 2 libros que conforman, en los 2 evangelios, Mateo y Lucas. Hay 2 cosas bien importantes. Mateo presenta la genealogía de Jesucristo desde Abraham hasta Cristo. Fíjese que si usted ha tenido esa curiosidad, váyase conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y encontraremos la genealogía de Jesucristo como una referencia de Mateo
para poder establecer que Jesucristo es el cumplimiento profético del Antiguo Testamento, de todas las profecías del Antiguo Testamento. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde Abraham hasta Cristo, pasando por todos los hijos de Abraham, descendientes de la línea mesiánica. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? En primer lugar, dijimos que Jesucristo es el heredero al trono, porque a él se le delegó, Dios a él le dejó la bendición. Pero veamos otra cosa. Jesucristo es la promesa de Dios de que él vendría a la tierra. Dios le dijo a su pueblo, y quiero que para eso se vaya conmigo a lo que es el libro de Isaías también. En el libro de Isaías, Dios le manda una profecía a su pueblo a través de un rey. Ese es el problema, nosotros debemos de estudiar la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Y debemos de entender, mi amado hermano, que nosotros estamos seguros en quién hemos creído, o deberíamos de estar seguros en quién hemos creído, en Jesucristo. Primeramente porque es el heredero al trono de David. Recuerden que esta predicación la vamos a hacer en dos partes. Primero dijimos que Jesucristo es el heredero al trono de David. ¿Lo crea la gente o no lo crea? La Biblia nos lo confirma, el Antiguo Testamento nos lo enseña y el Nuevo Testamento nos lo confirma. Pero también, hermano, Jesucristo es la promesa de Dios que vendría a la tierra. En Isaías, capítulo 7, versículos 14. Bueno, el capítulo 7 está dedicado a todo, al rey Acaz. Es un mensaje de Isaías, o de Dios a través de Isaías, al rey Acaz. Y al rey Acaz se le dice que le van a hacer un hijo. Pero esta es una profecía, en la Biblia encontramos profecías de uno o de dos o tres cumplimientos. Es decir, nosotros debemos de entender que el profeta mira en línea recta, pero él no alcanza a visualizar cuál de todas es. Sin embargo, cuando se cumplen, entonces se toma esa profecía y dice, esta es. Entonces al profeta Isaías le mandan a dar un mensaje al rey Acaz y le dice el profeta, desde el versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, la palabra Emanuel en el Antiguo Testamento o en el texto original hebreo, lo que significa es Dios con nosotros. Sin embargo, en el texto que estamos leyendo, el profeta no está hablando de un trasfondo literal, ¿verdad? Que dice, no, que Dios con nosotros. No. Está hablando que Dios descendería del cielo a la tierra y caminaría entre su pueblo. Es decir, Dios iba a formar un cuerpo humano e iba a descender a la tierra e iba a caminar entre todo su pueblo. Y eso es lo que le están diciendo al profeta. Porque él no pide señales. No, yo no quiero tentar a Dios. Pues hoy te voy a dar unas señales, dice el profeta. La Virgen va a concebir un hijo y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es decir, Dios iba a descender del cielo a la tierra para caminar entre su pueblo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema? Que Cristo, o sea, Jesús, el cuerpo, la persona, la divinidad, la esencia de Dios, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Se formó un cuerpo en el vientre de María para poder nacer en esta tierra y conocer de cerca el sufrimiento humano y conocer las necesidades del ser humano. Y el profeta Isaías le dice al rey Acaz, he aquí la Virgen concebirá luz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es decir, Dios iba a venir en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, el escritor toma este texto sagrado del libro de Isaías y lo aplica a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primeramente está comprobando que Jesucristo es heredero al trono de David. A través de la genealogía de Mateo, ¿verdad? Comienza por Abraham,
Isaac, Jacob, y empieza por todos los nombres que aparecen en la Biblia, hasta llegar a José, el marido de María, que es el padre biológico de Jesús, supuestamente, aunque viene de parte de Dios, pero porque nace de María, descendiente de Abraham también, ellos le dicen, mira, José, tu hijo es el heredero, por ser descendiente de David, tu hijo es el heredero al trono. Y fíjese lo que dice el versículo 21 en adelante. Estoy en Mateo capítulo 1, versículo 21. Tomando referencia la profecía de Isaías 7:14. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok. No solo es la traducción, sino la esencia del mensaje es que Dios vendría a la tierra y caminaría entre su pueblo. ¿Cómo lo sabe, pastor? El apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 nos dice eso. Capítulo 1 de Juan nos dice, mire lo que dice el versículo, capítulo 1, versículos 12 en adelante, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios bajó a la tierra en forma humana, se hizo hombre. ¿Para qué? Para redimir al pueblo. ¿Cuál fue el problema, hermano? Cuando Cristo comenzó su ministerio, no le creyeron. No le creyeron. Hay muchas razones por las cuales a Jesucristo no le creyeron. Mateo, hermano, presenta una genealogía, pero Lucas también presenta una genealogía dando a entender que María también es parte de la casa de David. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, aparece la genealogía de Jesucristo. Y fíjese cómo dice la Biblia en el capítulo 3 de Lucas. Esto es para que usted y yo vayamos entendiendo, ¿verdad? Que estamos seguros en quién hemos creído. En el Salvador del mundo, en el Mesías, en el Rey de Israel, en aquel que fue rechazado por su pueblo y nos regalaron la salvación a nosotros. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y comienza a dar hasta llegar a Adán. Este es más radical y se va hasta Adán. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lucas es un médico, es una persona profesional, es un científico que tuvo que investigar diligentemente todos los hechos relacionados con la vida de Jesucristo, y dentro de esos hechos saca y encuentra la genealogía de Jesucristo y empieza a documentar y a dejarnos plasmado en este libro sagrado la historia de quién es Jesucristo. Mateo, por su parte, se documenta no porque sea un científico, sino porque era un judío. Y todo judío conocía la historia, conocía los profetas, conocía los salmos, conocía la ley. Y de todos ellos depende, hermano, la enseñanza que tenemos. Ahora, la pregunta es, si Jesucristo es el heredero al trono, si Él es la promesa de Dios que vendría a la tierra, la pregunta es, ¿por qué vino la salvación a los gentiles? ¿Por qué vino la salvación a los gentiles? ¿Por qué ahora los que no somos judíos, por qué ahora los que no somos creyentes, o no éramos creyentes, o no dependíamos de Israel, o no profesamos el judaísmo, ¿por qué vino la salvación a nosotros? ¿Por qué fue la misericordia de Dios tan amplia que ahora hay miles de personas en todo el mundo que seguimos a Cristo? Que buscamos de su presencia, que nos gozamos en la casa de Dios, que le cantamos, que le adoramos y que le exaltamos en nuestra vida. A pesar de nuestros errores, a pesar de que no somos judíos, a pesar de que somos de la gente que nadie quería. La respuesta es sencilla. La salvación vino a nosotros, los gentiles, porque fue rechazado por su pueblo.
Fue rechazado por su pueblo, es simple y sencillamente. Fíjese que cuando Juan el Bautista, en el capítulo, en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, ve a Jesús, porque no todos los judíos rechazaron a Cristo. Aquellos que el Espíritu Santo tocó sus vidas, esos le creyeron. Si los que no le creyeron fueron los poderosos de aquel entonces, los religiosos, los que tenían el poder en aquel entonces, no le creyeron. Pero mire Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, quiero que lo vea conmigo, quiero ver. Capítulo 1, versículo 29. Cuando Juan ve a Jesús, porque Jesús va a donde Juan a que lo bautice, mire lo que dice Juan el Bautista de Jesucristo. San Juan 1:29. El día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este de aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y yo bautizo con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Juan sí le creyó. Si usted se va a Lucas nuevamente, hermano, por eso le dije, ponga su lapicero, saque su cuadernito y su lapicero, porque para que notara. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, aparecen otro personaje muy importante. Dice, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 25, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer con él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿por qué vino la salvación a los gentiles? ¿Por qué la salvación no se quedó solo en Israel? ¿Por qué Jesucristo no se sentó en el trono de David inmediatamente que él se presentó? Porque lo rechazaron. La élite, el poder, los religiosos, los que gobernaban en aquel entonces, en vez de coronarlo con una corona de oro y sentarlo en el trono de David su padre, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz. Y fíjese lo que dicen los mismos que lo mataron, los mismos que lo rechazaron. Váyase conmigo, hermano, a lo que es el capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Primero vamos a ver lo que Juan recoge en su evangelio y lo hace y lo plasma para que nosotros lo conozcamos. San Juan 1:7. San Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Está hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 11 quiero que hagamos una cosa. Cuando dice a lo suyo vino, se está refiriendo al pueblo de Israel, a los israelitas. Entonces podemos decir: a los israelitas vino, pero los israelitas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que los israelitas no le recibieron porque no lo consideraron su Dios. Hay un par de razones por las cuales los israelitas pues no creyeron en Cristo. Ellos venían curados de Babilonia, de la idolatría y de todas esas tonteras. Entonces ellos se pusieron radicales y cuadrados. No vamos a creer en cualquiera que venga a engañarlos. Sin embargo, Cristo les dio muestras. Les dio muestras de que Él era el Hijo de Dios. Cuando, hermano, Jesucristo está frente a Pilato, en el capítulo 27 de Mateo, Jesucristo está frente a Pilato
pasa algo terrible, hermano. Y por eso Jesucristo, hermano, muere en la cruz. Y entonces que la salvación viene a nosotros. Y esto es bien importante. Fíjese lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. Véalo conmigo, el versículo 21 en adelante. San Mateo 27, 21. Mire lo que dice. Respondiendo el gobernador les dijo, está hablando Pilato, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Le comento, Jesús se presenta delante de Pilato y Pilato no encuentra nada que fuera digno de muerte en Jesucristo. Nada. Él no hizo maldad, él no blasfemó contra el templo, él no hizo nada. Él cumplió la ley a cabalidad. Por eso la Biblia dice que Cristo es el cumplimiento de la ley. Y Cristo la cumplió para nosotros, para que nosotros vivamos en esa gracia que Él nos dejó. Ya no bajo la ley, sino bajo la gracia divina. Claro, nos vamos a gobernar por los 10 mandamientos, por la ley mosaica. Ok, vamos a respetarlo, sí. Pero nuestra salvación no depende de los mandamientos, depende de la gracia de Dios. Sin embargo, esta gente, cuando Pilato les dice, miren, yo no encuentro nada malo en este hombre, digno de muerte. ¿A quién quieren que le suelte? Porque Pilato quería ver si soltaba a Cristo. Pero mire que los judíos lo que dijeron. Versículo 20. Perdón, el versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré? Estoy un poquito adelantado, ¿verdad? Le dice en el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿acaso de los dos queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Todos, sea crucificado. En el versículo 23 dice, el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que en nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para que sea crucificado. Ok. ¿Por qué vino la salvación a nosotros? Porque Jesucristo fue rechazado por su pueblo. Fue muerto en la cruz del Calvario y condenado a muerte. Eso, mis amados, fue lo que nos hizo a nosotros ser herederos de la gracia de Dios. Y de ahora llamarnos cristianos y ahora decirnos hijos de Dios con salvación por Jesucristo. Y óigame bien, hermano, y la salvación vino a los gentiles y los gentiles le hemos creído a Dios. Y ya pasaron casi 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero hermano, Él se levantó de los muertos. Esa es la victoria, es el éxito del creyente, se levantó. La tumba de Jesús quedó vacía. Y el éxito del evangelio, del éxito de nosotros los cristianos es de que Cristo vive, Cristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y ese es el fundamento, esa es la seguridad que tenemos de que en quién hemos creído. Ahora, aunque desde el principio, hermano, el evangelio ha sido atacado, ha sido vituperado. De que Cristo vino a la tierra, primero le mataron a Él pensando que con eso se acabaría todo. Y cuando comenzó el evangelio y cuando comenzaron los cristianos con la primera predicación de Pedro, con las primeras señales que Pedro hacía, en el nombre de Jesucristo comenzó aquella lucha en contra de la iglesia, en contra del evangelio, atacando y minimizando la fe cristiana, diciendo que Cristo no es nada y que Cristo no es Dios y que eso no existe y que eso es mentira. Pero tenemos evidencias bíblicas, tenemos evidencias históricas que las vidas de las personas siguen siendo cambiadas por el poder de nuestro Dios, por Jesucristo, por su Espíritu Santo, por la sangre preciosa de Cristo. El mundo está cambiando y muchas, pero miles de personas, millones de personas en todo el mundo adoran a Cristo como Salvador de su vida. Esta es hora en la cual muchos predicadores, muchos pastores están exaltando el nombre del Señor, muchos miembros, muchas iglesias que ya aperturaron sus cultos en el templo, ya están gozándose en la presencia del Señor, y no importa la cuarentena, y no importa el virus, y no importa la enfermedad, la gente busca a Cristo porque Él vive.
y nos regaló la salvación y la vida eterna, aun cuando desde el principio, como le decía, la iglesia del Señor ha tenido ataques. Yo quiero llevarlo, hermano, al principio de la iglesia, al capítulo 5 del libro de los Hechos, en donde, hermano, Pedro, con arrojo, con valentía, con gallardía, con denuedo, dice la Biblia, se pone en pie y empieza a predicar las verdades eternas de Jesucristo, de la salvación de las personas. Y en capítulo 5 del libro de los Hechos, dice esta palabra, mire, hermano, se lo quiero leer. Capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 17 hasta el 40, es bastante, pero se los quiero leer porque es muy importante. Para que usted tenga una idea, Pedro y Juan habían hecho algo maravilloso en la vida de un hombre. Era cojo de nacimiento, de más de 40 años de vivir así. Y Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, lo levantan y lo sanan y entran juntos a adorar al templo en ese momento. Pero en el versículo 17 comienza la debacle, la batalla, la lucha, porque los poderosos, los religiosos de aquel entonces, los que no cambian, los que les gusta solo vivir de apariencia, los que quieren mantener siempre el poder sin hacer nada, entraron en celos y en discordia contra Pedro y contra los apóstoles. Y lo que pasó en el capítulo 5, versículo 17, mira lo que dice. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, entonces, ahí dice, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mire, por celos mataron a Cristo. No fue porque él era un farsante, fue por celos, porque no quieren que les quiten la guayaba. Por celos mataron a Cristo, por celos, y no solo mataron a Cristo, sino, hermano, que comenzaron a vituperar, a hacer, hostigar a la iglesia, a los que creían en Cristo. Y dice el versículo, por celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles y los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno de los, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto de tirar piedras es viejo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que este era alguien a quien éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Pastor, y entonces
¿Nosotros estamos seguros en Jesucristo? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque vive. Y si cuando comenzó la iglesia con Pedro y los demás apóstoles le quisieron poner un freno, Gamaliel, bueno, la historia, usted puede leer, entrar a los libros de historia y encontrar que Gamaliel fue un hombre prominente en su tiempo, doctor de la ley, respetado, era una eminencia. Y cuando habló esta persona, a esta eminencia, le dijo, miren, tranquilos, si esto es de los hombres, ya se va a terminar, pero si esto es de Dios, va a perdurar. Amado hermano, amada hermana, estamos seguros en Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Porque hace casi 2000 años, el Evangelio se predica en todo el mundo. Y mucha gente, en vez de reducirse, en vez de no ser nada, mucha gente, a pesar de los ataques, a pesar de los vituperios, a pesar de que nos restringe, hermano, la Biblia ha sido prohibida, ha sido quemada, ha sido, hermano, encarcelado toda aquella persona que ha creído en Cristo en tiempos antiguos. Pero a pesar de todo eso, habemos miles, millones de personas en todo el mundo que adoramos al que vive, al Rey de Reyes, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos seguros? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Nos va a llevar al cielo? Claro que sí. ¿Cuál es la victoria? Creer que Él nos ha salvado.